8.1 TV, la televisión de Grupo Radio Centro. Clasificación B, apto para adolescentes. Bienvenidas y bienvenidos al octágono. Ya es fin de semana y por eso hoy nos vamos a detener a reflexionar desde un punto de vista distinto. Hoy veremos la vida con cinismo filosófico, una corriente, el cinismo filosófico que cuestiona todas las normas y convenciones sociales que se nos imponen. ¿Y quién mejor para revisar ese pensamiento que el cínico más famoso del siglo XX, Émile Cioran? En esta ocasión estaremos revisando sus famosos silogismos de la amargura que nos llevan a explorar una colección de pensamientos que abarcan temas como el amor, la vida, la esperanza, la muerte, el suicidio, Dios, la religión, en fin. Nos acompañará en este viaje, como siempre, nuestro psicoanalista de cabecera, el doctor José Eduardo Tapan. Por esto y por todo lo que me falta por contarles, quédense aquí con nosotros. Luego de 2 semanas de cuarentena, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció, ya lo vimos, recuperado de su contagio por COVID, sano y salvo. Y aunque algunos albergábamos la esperanza de que esa experiencia... Bueno, yo no, la verdad. Algunos albergaban la esperanza de que esa experiencia lo hiciera rectificar y usar el cubrebocas. El primer mandatario salió de nuevo a decir que no, que él seguirá con su postura de no utilizarlo. Y en las redes sociales la reacción no se hizo esperar. Los haters de siempre hicieron gala de sus adjetivos usuales, ¿para qué los repetimos? Pero hubo quienes sí se pasaron, haciendo comentarios, por decirlo menos, desorbitados. Un buen ejemplo es este tuit de Chumel Torres, que puso, fíjense ustedes, miren la idiotez, ¿para qué me pongo condón si ya me dio SIDA? La lógica de su presidente. En fin, a ver, ante esta imbecilidad, el SIDA no te da, se contrae. Y el ser VIH positivo es una carga muy pesada para quienes han contraído el virus. Además, estigmatizar de esa manera realmente es deplorable. No lo digo yo, incluso lo refrendan varios de sus seguidores, quienes le reprocharon el chistecito a Chumel Torres con estos ejemplos. Miren ustedes, querido Chumel Torres, querido le puso, soy una persona que vivió la fase SIDA y cuando quieras puedo enseñarte por qué esto que escribes es incorrecto, por donde lo mires. Tu tweet estigmatiza y desinforma y propaga ideas erróneas sobre el VIH y el SIDA que se traducen en discriminación. Ahora vamos a ver este otro tweet que dice, Chumi, yo te quiero mucho, pero tienes un micrófono con megáfono. Y a los que luchamos diariamente para quitar el estigma contra el VIH, nos tiras el evento utilizando el término SIDA indistintamente. Bueno, nos tiras el evento y evidencias tu ignorancia, ¿no? Le faltó agregar. Vamos también a leer este. Chums, te quiero mucho, Chums, pero está pésimo ese ejemplo. Qué feo que tus propios seguidores te digan estas cosas. El SIDA no te da. Es una fase a la que se puede o no llegar cuando una persona está infectada de VIH. Cuando la persona se vuelve indetectable, ya es intransmisible, ya no contagia y podría no usar condón si así lo quisiera. Híjole, qué papelón que te tengan que explicar estas cosas así como si fueras un niño chiquito. Bueno, es muy delicado jugar a esto, insisto, está bien hacer críticas a las posturas del gobierno, está bien criticar al presidente por no usar un cubrebocas, pero digamos que
mejoremos un poco el debate y no recurramos a analogías tan lamentables como esta. Esta semana la empresaria Patricia Armendariz se vio envuelta en una polémica por un desafortunado episodio en redes sociales en el que, queriendo lamentar la pérdida de un colaborador, fue al parecer mal interpretada por la tuitósfera y llegó a ser trending topic gran parte del lunes con hashtags como base de la pirámide y Patricia Armendariz, con más de 27,800 interacciones. Para aclarar un poco el tema, le damos la bienvenida en este espacio, como ya se lo hemos dicho, en su casa, a Patricia Armendariz. Patricia, ¿cómo estás? Bien, Hernán, muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. A ver, toda esta historia comenzó con un tuit que publicaste que voy a leer muy brevemente. Decía, se acaba de ir mi asistente de toda la vida, Alfredo Cerratos, víctima de COVID. Lo voy a extrañar siempre, pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. Se sintió mal y no me pidió nada. Estemos pendientes de nuestra gente. Patricia, luego de escribir este mensaje, recibiste muchas críticas por utilizar el término pirámide, la base de la pirámide, perdón, y por decir que tenía una baja autoestima, y luego por una serie de tweets que siguieron. Yo quisiera preguntarte de entrada, ¿qué quisiste decir con eso de base de la pirámide? Que entiendo no tuvo la mejor interpretación porque es un término que se usa en el mundo de los negocios, pero que pues, la tuitosfera no necesariamente está acostumbrado a escucharlo. Pues sí, efectivamente fue un término de negocios. Está inscrito en el mundo de la economía. La pirámide es una estructura y la base de la pirámide del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, se refiere en un estudio de 2015 para México que 75% de los mexicanos tenemos un ingreso inferior a los 12,000 pesos. Y a eso le llama la base de la pirámide. Y se ejecuta ese término básicamente para expresar la cantidad de negocios que se pueden hacer allí a raíz de un libro muy famoso y ya clásico salido del 2004 que se llama Haciendo negocios en la base de la pirámide, donde los autores, Prahalad y su coautor, explican que si los empresarios volteáramos a ver al mercado interno, no nada más haríamos muy buenos negocios, porque son muchísimos, son millones de mexicanos, por ejemplo, en el caso de México, sino que además estaríamos produciendo demanda e ingreso en el sentido de desarrollo. Eso es básicamente lo que quise, a eso me referí. Lamento muchísimo que se haya interpretado como algo no lo usabas de forma clasista el término. Para nada, absolutamente no. Yo supuse mal, que son de las enseñanzas que te deja todo ese tipo de errores que cometo, pues que supuse que todo el mundo entendía que era un término de negocios económico. Sí. Ahora, Patricia, hubo, digamos, aclarado ya ese punto de base de la pirámide, hubo otros tweets tuyos que generaron polémica, el que dijeras, por ejemplo, que él tenía baja autoestima, una serie de críticas que hubo, unas muy duras e injustas, creo, pero también algunas que yo leí que parecían tener un punto. En estos días, desde que sucedió esto, ¿has podido reflexionar sobre qué fue lo que pasó y si acaso en las palabras que elegiste no fueron las más adecuadas o no estuvieron bien? Absolutamente, Hernán. Mira, yo creo que la única manera en que yo puedo aprender de un error es responsabilizándome totalmente de la reacción que yo provoqué. Porque si me pongo de víctima, de ahí no salgo y es una actitud pasiva que me impide evolucionar. Yo creo, sinceramente, que después de todo esto, de haber escuchado la reacción de la gente, me di cuenta que tanto error comete la persona
que dispara hacia arriba como la persona que se ubica de un lugar de arriba. O sea, los términos ayudar a, los términos proteger, no me avisó, ellos, es un, es una, es un punto que tenemos que aceptar, que yo cuando menos tengo que aceptar, que es un punto desde arriba. Yo soy responsable de mis palabras y ha provocado una reflexión muy profunda de mi parte para que el impacto que quiero generar en la economía del país sea de una manera incluyente y estructural. Patricia, ¿crees quizás? Y no desde mi posición privilegiada decir. ¿Crees que estabas, ¿Perdón? digamos, que cuando hablabas tal vez había algunos puntos ciegos donde tú misma no estabas reflexionando quizás lo suficiente sobre tu propia condición de privilegio? Totalmente. Interesante. Te digo, el gran aprendizaje que tuve es que así como la gente que tiene menos una distribución del ingreso sesgada hacia abajo puede insultar hacia arriba, la gente que estamos hablando de una posición de privilegio, estamos definitivamente insultando al resto de la población y eso para mí fue la enseñanza más importante. Tengo que cambiar mi manera de pensar totalmente para poder ser más efectiva en lo que estoy haciendo. O sea, tú dirías que quizás no, a veces las personas en situación de privilegio no se dan cuenta de cómo piensan frente a las personas que están, digamos, en posiciones de carencias, pues, de no tener esos privilegios. Es un lenguaje de privilegio. Ha habido varios comentarios de sociólogos que me lo han hecho notar. Es un lenguaje de privilegio, protegerlos, asignarles características que no tienen, todos tienen baja autoestima y por lo tanto hay que subirles la autoestima, porque ese era el sentido de mi comentario. Y no es así. Creo que tenemos que manejar los empresarios, tanto los empresarios como el resto del país, un lenguaje más incluyente, principalmente en estos momentos de tanta división en México. Bueno, Patricia, pues yo la verdad celebro que hayas hecho esta reflexión. ¿Tú dirías que de alguna forma estás rectificando con estas palabras que acabamos de escuchar? Esta experiencia, para mí no hay coincidencias. Esta experiencia marca un hito en mi manera de comunicarme en mi oficina, en mi trabajo y hacia los demás. Marca un hito importante, me transformó internamente para entender que tengo que ser estructural, no hablar desde una posición de privilegio, y eso es muy importante. Pues qué interesante, de verdad. Yo sinceramente te felicito, Patricia. Me parece que no es fácil reflexionar sobre nuestros propios privilegios, porque a veces los damos pensamos que son naturales y no nos damos cuenta que en realidad son cosas con las que nacemos. Son cosas con las que nacemos y llegamos al mundo y a veces no hemos hecho algo por conseguirlas, simplemente nos fueron dadas y por eso las damos por sentados. Por eso es tan difícil reflexionar sobre ello. De verdad te felicito, Patricia, y te agradezco además que nos hayas dado esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Hernán, por darme voz y darme la oportunidad de reflexionar al respecto de este gran aprendizaje que tuve. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Saludos. Recuerden que aquí en La Octava sus opiniones son muy importantes para nosotros, por eso les invito a compartir sus puntos de vista al WhatsApp que aparece en pantalla, 55-7447-9977. Déjanos tu nombre, el lugar de donde nos escribes y tu comentario. La Octava en diálogo contigo. Para La Octava, tu punto de vista es muy importante. Comunícate vía WhatsApp al 5574 47 99 77 y dinos lo que piensas. La Octava, en diálogo contigo. Cada
Cada sábado por la noche, tú tienes una cita con la música, la diversión y el buen humor de Jorge, el Coque Muñiz. En Octava de Parranda con Coque, pasa un momento de entretenimiento garantizado, porque nuestro anfitrión te espera con entrevistas exclusivas, la música que no pasa de moda, invitados y el mejor ambiente para cerrar tu fin de semana a gusto. Octava de Parranda con Coque, sábados a las 10 de la noche, por la Octava. Los callos secos y duros son incómodos y feos, y los dispositivos para eliminarlos pueden ser peligrosos y dolorosos. Y nosotros somos los periodistas. los periodistas. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, recuerde, aquí en La Octava. Información, análisis, todo lo que usted debe saber sobre asuntos que le conciernen. Así es, y recuerde, aquí no se oculta nada. Los periodistas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. En la Octava. Yo soy Alejandro Páez Varela. Y yo soy Álvaro Delgado. Y nosotros Los periodistas. Cierra tu día bien informado con el recorrido por los acontecimientos más importantes de los ámbitos local, nacional e internacional para ponerte en contexto, porque nuestro único propósito es informarte. Acompáñanos hoy y toda la semana en este espacio construido con el rigor periodístico del equipo profesional de la Octava. En contexto, con Rubén Luengas, lunes a viernes a las 9 de la noche, en la Octava. Cierra tu día bien Mi nombre es Carlos Castellanos y quiero invitarlos para que nos acompañen en De Frente, en esta nueva etapa del noticiero que hacemos de primera fuente. Análisis, entrevistas, reportes especiales y todo lo que necesita para estar bien informado. De Frente, todos los sábados y domingos, en punto de las 5 de la tarde, aquí en La Octava. Amigos de La Octava, mi nombre es Carlos Castellanos y quiero invitarlos para que nos acompañen en De Frente, en esta nueva etapa del noticiero que hacemos de primera fuente. Análisis, entrevistas, reportes especiales y todo lo que necesita para estar bien informado. De Frente, todos los sábados y domingos, en punto de las 5 de la tarde, aquí en La Octava. La Octava, mi nombre es... Transformar su realidad en una prosa impresionante y formular juicios muy precisos, sin concesiones, como los que están escritos en sus silogismos de la amargura. Para conocer un poco más sobre este autor, les dejo este trabajo que preparó Pedro Bejarano. Sí, Émile Cioran era un filósofo de origen rumano, autor de libros como Del inconveniente de haber nacido y Breviario de podredumbre, libros complejos y un tanto inclasificables, pero que se hizo famoso en 1952 por sus silogismos de la amargura, un texto que reúne frases y sentencias que lo colocan como un autor de la corriente existencialista, pero rozando en el pesimismo, el nihilismo y hasta el cinismo. No creía que el hombre debiera abandonar la civilización y volver a la naturaleza. No cultivó la imperturbabilidad, sino la turbulencia. Se reía de los convencionalismos, pero no en nombre de una vida sencilla y libre de artificios. Cioran se declaraba enemigo de Dios, el hombre y la vida. Su nihilismo no conocía límites, salvo el que impone la muerte. Amaba la perspectiva de no ser, de morir en cuerpo y alma. El hecho de abandonar definitivamente el campo de batalla de la conciencia le producía un inmenso regocijo, pues consideraba que vivir es una maldición. Cioran se burló de la verdad. Aseguraba que es una ficción más, una mentira que impone dolorosos tributos. Maestro del aforismo, su pensamiento es una inacabable variación de un único tema, que explota toda clase de combinaciones. No buscaba la gloria ni la inmortalidad, pero suponía que su obra disfrutaría de un prolongado eco, lo cual siempre le avergonzó. Sus libros se pueden consultar durante mucho tiempo por la misma razón que se lee a Baudelaire, Rimbaud o Allan Poe.
por su ferocidad. Cioran se mofó de la virtud, soñó con tener el alma de Tiberio, que no conocía la piedad y se complacía con lo perverso y monstruoso. Maldijo la esperanza, la llamaba una aberración, una ficción. Fue un suicida sin vocación. La muerte fue para él la mejor opción. Dijo: creo en la salvación de la humanidad, en el porvenir del cianuro. Subrayaba que los hombres no eran más que gotas de saliva que escupe la vida. Y añadía: un espermatozoide es un bandido en estado puro. Cioran elogió el aborto y el canibalismo, pues según él, ambos contribuían a diezmar a la especie humana. Cioran fue un caso único, una rareza. Debe ser estudiado con la perspectiva del patólogo, que se topa con una anomalía sin precedentes. En el colmo de la paradoja, este gran pensador no se suicidó. Murió octogenario y víctima del Alzheimer. Los que trataron con él destacan su cortesía y su humor. Su prosa fue calificada como un prodigio de estilo que evocaba la mejor tradición de las letras francesas. Su pesimismo parecía un rumor de fondo, no una vivencia que impide disfrutar de la existencia. Melancólico, sí, pero no desesperado. Y para conversar sobre los silogismos de la amargura de Émile Cioran, le doy la bienvenida con mucho gusto a nuestro psicoanalista de cabecera, José Eduardo Tappan. Muchísimas gracias, Hernán. Felizmente de conversar sobre Cioran. Es uno de los pensadores que francamente a mí me han impactado y conmovido y los he disfrutado desde que lo conocí. Entonces, muy contento. Fíjate, José Eduardo, que yo lo leí por primera vez en una etapa muy depresiva de mi vida y tanto lo leía que mis amigos llegaron a prohibírmelo porque me dijeron que no me hacía bien, porque sí es muy azotado, pero ahora lo volví a leer el fin de semana, me senté con mi madre y juntos estuvimos leyendo los silogismos de la amargura. Y fíjate que hacia el final tiene algunos que son, yo diría, bastante menos azotados y quizás bastante más esperanzadores. No es todo Cioran un azote terrible. Lo que pasa es que yo lo que siento con Cioran es esa famosa frase que dice que es un optimista, un pesimista mal informado. Ajá. Sí creo eso, o sea, sí creo que, o sea, nada de lo que dice Cioran, o sea, me parece impertinente. No, fuera de lugar. No, eso es lo terrible, que todo lo que dice es muy cierto. Eso es lo terrible. Ajá. Entonces él a sí mismo no se quería clasificar incluso como filósofo. Él se decía que era un insomne, porque sí tenía problemas de insomnio. Y era cuando empezaba a producir cosas y todo ese tipo de asuntos. Su propia vida fue muy complicada. O sea, él se tropezó con muchas, o sea, prácticamente Confucio dice que la persona que sabia es la persona que no se confunde y más sabia es la persona que finalmente, si se confunde, no se vuelve a confundir. Bueno, Cioran se confundió muchas veces, estuvo a favor, habló bien de Hitler, habló bien de los nacionalsocialistas, habló bien del fascismo italiano. En algún momento incluso dice que no veía ningún político de su época más, digamos, más inteligente que Hitler. Pero después rectificó. Entonces, el tema es que si o sea, claro, o sea, pero él se tropezó o sea, en este tipo de cosas. O sea, sí, no lo son que menores. pasa es que lo que está, es esta parte donde también se habla, ¿no? De que los grandes hombres pues cometen grandes errores, o sea, ¿no? Está ese asunto donde finalmente, o sea, sí tuvo sus tropiezos, pero que fue una mente brillante, lúcida. Recordemos Heidegger cuando llega Hitler al poder, o sea, Hitler llega en 33, la Segunda Guerra es 39. En esos primeros momentos, todo el mundo, todos eran nacionalistas, ¿no? Todos querían ser nacionalismo. Es muy tarde cuando ya se descubre que el nacionalismo se cura viajando. Pero entonces,
todos querían ser nacionalistas. Claro. Y entonces son seducidos por un partido nacionalsocialista. Desde luego Heidegger estuvo un año como rector de la universidad y salió, y todos aquellos que de alguna forma abrazaron al principio ciertas convicciones nacionales, como el nacionalismo italiano, como el modernismo que venía del nacionalismo italiano, todo ese tipo de pensamientos también eran muy atractivos. Era un signo de la época, ¿no? Entonces, pues Cioran no escapó a eso. Entonces, pero sí tuvo grandes tropiezos. Oye, ¿qué te parece si pasamos al diván y revisamos algunos de sus silogismos? Porque dan para mucho, la verdad. ¿Puedo comenzar con uno para que ese sea como el que abra todo esto? Claro. Dice, si Noé hubiera poseído el don de adivinar el futuro, habría sin duda naufragado. Órale. A ver, bueno, mira, yo los agrupé por todos los que hablan un poco de la vida, te los quería leer primero, para que tú me digas cómo los ves. A ver, este es de los que yo más recuerdo porque es de un azote impresionante, ¿no? Es el primero. Más que error de fondo, dice, la vida es una falta de gusto que ni la muerte, ni siquiera la poesía logran corregir. Este es, digamos, una frase que viene de su existencialismo, doctor. Sí, pero es muy interesante con él, porque si había alguien que era amiguisísimo de la Bon Vivance, era él. Ajá. O sea, se dice muchas veces que, por ejemplo, personas hacían largas citas para tener una entrevista con él. Y entonces él tenía una agenda en donde iba poniendo en esa agenda las entrevistas con las personas que quisieran la entrevista, pero él, digamos, no cobraba nada por las entrevistas ni nada de eso, pero elegía los restaurantes. Y elegía el Maxim's, y elegía y puras... Entonces te digo, de la Bon Vivance. Dicen también que los editores franceses en algún momento le dijeron que querían comprar derechos y todas las cosas, y él dijo sí. Y bueno, ¿cuánto va a ser? Y entonces dijo, miren, ven ese departamento que está ahí, es el que quiero. Y le compraron su departamento. ¡Órale! Entonces, sí, esta idea también Lacan lo dice, el hombre es el estilo. Claro. Porque tenemos estas ideas sustancialistas, ¿no? Donde el hombre es ese espíritu aguerrido y luchador, y entonces hay que ver esa materia oscura, ocultada en el corazón del hombre, y Cioran y dicen, no, el hombre la vida está en la forma en que se despliega, en las pequeñas cosas, ¿no? Oye, necesito ir a un corte, pero antes te leo este. Un espermatozoide es un bandido en estado puro. A mí me encanta. Vámonos a un corte y ya regresamos. La cuarta transformación está avanzando de la mano de la gente. ¿Cuándo antes un gobierno había puesto a los pobres por encima de todo? ¿Cuándo se había entregado una pensión? Para estar en sintonía con la nueva normalidad, en la octava te damos estos consejos. Aprovecha la tecnología, es muy importante estar en contacto con nuestros seres queridos. Si tienes que salir por alguna actividad esencial, utilizar el famoso cubrebocas. También, si se puede, pues cargar con el gel. Y si vas a estornudar, pues utiliza el estornudo de etiqueta. Sí. Gel antibacterial. Lavarte las manos. Sal con careta. Si puedes, los gogles. Si vas al banco, si vas a las tiendas, si vas en el transporte público, no lo olvides. Evita portar muchas joyas, mascadas. No compartas ni prestes tu celular, tus objetos de trabajo o tus utensilios. Si sacas a pasear a tu perrito, límpiale las patitas al volver a casa, pero no con cloro, les hace daño. La higiene no solamente se limita a nuestro hogar, también en el lugar donde estamos trabajando. Pues hay que sanitizar las computadoras. Hay que limpiar todo. Y en esta época de frío, siempre mantente abrigado. No te desconectes y sigue en sintonía con Octava en la nueva normalidad. Dejes de ver por la Octava una barra matutina de programas llenos de vida sana y vida plena, con los temas que a todos nos interesan para estar mejor física y mentalmente, desde la primera infancia hasta los adultos mayores.
Desde la sexualidad al bienestar y la diversidad. Tus mañanas ya no serán iguales en la octava. Barra de programas Vida Sana, Vida Plena. Lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por la octava. Diccionario de palabras intraducibles. Letra A. Acapela. Ejemplo de aplicación. ¿Qué mariachis ni qué nada? Me la he hecho a capela. Todos los perros de la colonia aullaron cuando Miguel comenzó su serenata a capela. Esto y mucho más lo podrás ver en Algarabiando. Sábado 8 de la noche por la octava. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play. XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play. XH, FAMX, TDT. Estamos de regreso en El Octágono platicando con nuestro psicoanalista de cabecera, José Eduardo Tappan. En esta ocasión sobre los silogismos de la amargura, un gran texto de Emil Cioran. José Eduardo, a ver, yo supongo que Cioran pasó mucho tiempo de su vida cuestionándose el sentido de la vida, si la vida tiene sentido, qué sentido tiene, ¿no? Hay varios de sus silogismos tratan de eso. Quien no haya visto un burdel a las 5 de la mañana no puede imaginar hacia qué hastío se encamina nuestro planeta. Esta cuarta, la pesadilla es la única forma de lucidez. Todo el secreto de la vida se reduce a esto. No tiene sentido, pero todos y cada uno de nosotros le encontramos uno. Quizás sea muy simple, pero me parece muy real. Los hombres, los hombres exigen tener un oficio. Fíjate, como si el hecho de vivir no fuera ya uno y el más difícil. ¿Qué te dice esto? Pues esto que estábamos hablando, o sea, que vivir la vida es vivirla con letras minúsculas, no esta parte en donde ciertas tradiciones del pensamiento humanista nos llevan como a pensar que incluso de las tradiciones judeocristianas, donde el sufrimiento es una moneda de cambio para poder de alguna forma superarnos en la vida y todo este tipo de cosas, mientras que la vida es esta forma que se va deslizando de cómo la vamos viviendo en minúsculas, si tomamos o no tomamos una copa de vino, si tomamos agua, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo nos apropiamos de eso? Pero me parece muy relevante con Cioran en que, o sea, sé que esto quizá pueda escandalizar, pero esta parte del espermatozoide como un canalla, o sea, la verdad, o sea, cuando vemos... Vamos a ponerla otra vez, ¿vale? Es la segunda. Sí. Un espermatozoide es un bandido en estado puro. Sí, es que, o sea, yo les pregunto y te pregunto a ti, Hernán, con toda honestidad. Estamos en una pandemia donde somos invitados todos a quedarnos en casa, a cuidarnos por nosotros y cuidarnos por los otros. Proporcionalmente a que la gente no se ha cuidado, es que esto se está convirtiendo en un problema más grave para todos nosotros. Entonces, cuando ves estas fotos, cuando ves estos reportajes de la gente, cuando tendría que estar cuidándose y todo eso, caminando por ejemplo, ahí seguiría un asunto, quizá para definirlo de Cioran, en manadas, ¿no? O sea, de hombres, ¿no piensas en que
en que qué les pasa a esas personas, o uno lo mira con indiferencia, decir, ¡ay, mira qué simpáticos, qué chistosos hombres! O no piensas, híjoles, toda esa bola de espermatozoides que llegaron a su destino debieron haber errado el camino. Pues sí, la verdad que sí. Por eso, eso es lo que está diciendo Cioran. Y por eso, lo que es interesante es que nos lo dice, y estamos con pensamientos tan llenos de cosmética para encubrir lo que realmente sucede, lo que pensamos y todo eso, para encubrir los filos de la verdad, que cuando alguien lo dice nos parece estridente, cuando el tipo está diciendo las cosas con sus letras. Oye, de hecho, hay mucho... ¿no? Sí, claro, hay mucho en Cioran que tiene que ver con la muerte, el suicidio está muy presente, como si, bueno, de alguna forma el sentido de la vida solo se pudiera entender a través de la muerte, pero digamos, todo el tiempo su pensamiento coquetea con el suicidio, como que no parece tenerle miedo, incluso parece tenerle una cierta atracción al tema. Fíjate lo que dice. Esta es la 7 que yo seleccioné de los silogismos de la amargura. Creo en la salvación de la humanidad. Creo en el porvenir del cianuro. Luego hay otra que dice, la siguiente, vivo únicamente porque puedo morir cuando quiera. Sin la idea del suicidio, hace tiempo que me hubiera matado. Y luego te leo esta otra, José Eduardo. Se pregunta, ¿superará el hombre algún día el golpe mortal que le ha dado a la vida? Quien no vea la muerte de color de rosa parece daltonismo del corazón. ¿Cómo ves? Pues que no niega la cruz, como diría, ahora sí, él no niega la cruz de su parroquia, ¿no? O sea, de esta herencia, digamos, de los sistemas religiosos ortodoxos, ¿no? Él era un lector de la vida de los santos. A él le encantaban las vidas de los santos. ¿Qué santos? ¿Qué es lo que Cioran está mostrando ahí? Todo lo que dijo, sí, es que son llamados filósofos existencialistas. Te voy a leer rápidamente otro de lo que él llama silogismos, que en realidad son máximas y que en realidad son aforismos, pero que sí todo es un pensamiento silogístico, o sea, sí está argumentado. Fíjate, dice, si nuestras dudas sobre nosotros mismos, nuestro escepticismo sería letra muerta, inquietud convencional, doctrina filosófica. Mira. O sea, el chiste de entonces de todo proceso de pensamiento que esté vivo, que sea escéptico, son las dudas sobre nosotros mismos. Si eso lo sacamos, se convierte, él dice, entonces, ¿qué es la filosofía? Un pensamiento muerto, porque tiene que ver con una serie de cosas. Entonces, todos aquellos pensamientos que están vivos, como el de Heidegger, como el de Kierkegaard, como el de Schopenhauer, como el de Nietzsche, que están totalmente cargados de la experiencia de vivir, de los problemas por estar vivo y todo eso, son llamados existencialistas. Y entonces, quien lo dijo con claridad fue Heidegger. La muerte tiene que ver con el fin, no con el sentido romántico del seppuku, el harakiri, no, sino con que se va a acabar. Gracias a que sé que se va a acabar, mi vida puede tener sentido y puedo tener prisa por querer vivirla. Claro. Si estoy con esta idea donde me puedo morir quién sabe cuándo, puedo postergarlo todo. Oye, pero a ver, Cioran le dedica mucho más tiempo y tinta a cuestiones negativas del ser humano que a las positivas. Digamos, escribió mucho más sobre la tristeza, el sufrimiento, la amargura, la soledad, etcétera, que sobre la alegría, el éxtasis, ¿no? Por ahí, no sé, me da la impresión de que a él la gente feliz y contenta le parecía tonta. No sé, es mi impresión. Y puede ser, ¿eh? Puede ser que la gente feliz sea tonta. No sé. O sea, no creo, o sea, lo que pasa es que, digamos, la felicidad no existe como estado, ¿no? No se puede ser feliz, se puede estar feliz. Bueno, ¿no? claro, entonces, obvio. estas personas que buscan esa... No, es que eso es muy importante por lo que tú estás diciendo. Yo creo que Cioran
en esta denuncia que hace de las formas cosméticas de existencia y todo ese tipo de cosas, está feliz. Ajá. O sea, le gusta eso, se está contento con eso. Esa parte donde aparece toda esta gente pretendidamente feliz y que vive bajo las formas convencionales y atrapados a ese tipo de cosas y que supone que gracias a eso, a estar en esos convencionalismos, otra vez Heidegger, el Das Man, están en esa vida artificiosa, son felices, a él le dan coloridas náuseas. No, claro. Y a muchos de nosotros nos dan coloridas náuseas esas supuestas formas de felicidad. Y lo platicábamos antes de la Navidad, ¿no? ¿Te acuerdas? Toda esa simulación de la gente en torno a la Navidad y que tienen que estar felices en la Navidad. Pero hay algo a ver, no, perdón, sí. No, el Guernica, por ejemplo, de Picasso. El Guernica de Picasso es un cuadro terrible, es sobre el bombardeo en la población de Guernica, donde ves, o sea, es un cuadro que además no tiene colores, está en blanco y negro, en una espectralidad de grises, de una serie de cosas, y eso es terrible y sublime. Entonces ahí es donde está articulado este juego, o sea, esta parte donde si lo que tú quieres es la relación de lo bonito, pues sí pierdes hondura, sí pierdes peso, sí pierdes muchas de las cualidades de la existencia. Y yo creo que Cioran las recupera. Claro. Oye, pero de alguna forma, a ver, es innegable que Cioran que disfruta del azote, ¿no? O sea, como yo tengo la impresión de que él se regocija en su propio sufrimiento. ¿O me equivoco? Sí, creo. No, sí lo creo. Está grueso poder disfrutar de... O sea, como que se apasiona muchísimo con estos sentimientos de ultratumba, ¿no? O sea, se apasiona de irse a los abismos. Es que no sé si son los abismos, yo creo que es al revés. Ajá. Yo creo que lo que muestra es precisamente, es cuando dice lo del burdel, de si vas a un burdel a las 5 de la mañana, estás clarísimo del destino de la humanidad y todo ese tipo de cosas. Dime si se equivoca eso cuando fue ahora con la toma de toda esta bola de gente incentivada por Trump del Capitolio. O sea, no, claro. ¿Se equivoca Cioran? Déjame leer algunos sobre el sufrimiento. Dice el 11, dice, sin la esperanza de un dolor aún mayor, no podría soportar este de ahora, aunque fuese infinito. Bueno, me parece una máxima muy sabia, ¿no? Obviamente, digamos, mucho de lo que te hace soportar el dolor es pensar que puede haber un dolor más fuerte, un sufrimiento más fuerte. Claro. Y además esta parte, eso para muchos psicólogos y para muchas de estos sistemas de clasificación, cuando llega la persona con un problema familiar, supone que la familia del paciente, pues es una familia disfuncional con ciertas cosas, pero la mía, la propia, es más funcional que la otra que es más disfuncional, ¿no? Entonces siempre estás como en ese sentido de relatividad, complaciéndote de tus amarguras, de tus tristezas, de tus problemas, suponiendo que va a haber unos más grandes, ¿no? Ajá. Entonces mejor no le muevo. Déjame leer esta otra. Si apenas he obtenido ideas de la tristeza, es porque la he amado demasiado para empobrecerla ejercitándome en ella. ¿Cómo nos la explicas? O sea, lo que estaría diciendo ahí es que él de alguna forma se ha enamorado. O sea, él ha tomado eso, pero sabes que, por ejemplo, yo no sé si te ha pasado que de repente tienes una serie de problemas, por ejemplo, cuando terminas una relación y toda una serie de cosas, y de repente alguien te dice, ¿sabes qué, Hernán? Es que eres muy, o sea, te estás equivocando por esto, sabes que eres un burro, y eso lo recoges como con un enorme agradecimiento. Y de repente llegan estas otras personas a quererte confortar. Ay, no te preocupes, eso no importa, no sé qué, ella era una desgracia. Y dices, quítate, o sea, eso no te da consuelo. No, claro. Entonces sí creo que la tristeza, cuando de verdad está haciendo esa nota que está dando cuenta de esa experiencia y de ese tipo de cosas, no es algo terrible. Los en portugués le dicen saudade, ¿no? Saudade, los gringos hablan del blues. Ajá. Entonces, esa tristeza no necesariamente tiene, o sea,
si estamos en una sociedad analgésica, cualquier cosa que esté en ese espectro hay que taparlo. Claro. Oye, ve esta. A mí me gusta mucho esta. La infelicidad es el estado poético por excelencia. Pues es lo que decía yo hace rato. Él tiene mucho más respeto intelectual por la tristeza, por el sufrimiento, que por, bueno, eso que llamamos felicidad o que el estado de aparente felicidad, ¿no? Los chinos, por ejemplo, en el Tao, proponen que cuando tú estás en la felicidad o estás en la vida y todo ese tipo de cosas, se produce una especie como de marasmo, de tensión, de pensamiento, de que empiezas de alguna manera a ser mucho más frívolo, más acartonado, y que la experiencia del dolor es lo que te ayuda a detener, cambiar de rumbos, hacerte cargo de tu vida y todo ese tipo de cosas. Entonces, esas experiencias dolorosas no tendrían por qué ser vividas como inadecuadas, como algo que no debemos vivir. Al contrario, hay que vivirlo y hacer acuse de recibo. Eso sí, no estarnos ahí regodeando en ese dolor porque digamos, eso no tiene ningún otro sentido más que el estarnos torturando, y bueno, pues eso sí es un masoquismo estúpido, ¿no? Claro. No creo que él fuera... Déjame, por favor, ir a un corte, ya regresamos, seguimos platicando con el doctor José Eduardo Tappan sobre los silogismos de la amargura, este fantástico texto de Emil Cioran. Ya regresamos. Al final del día, ¿tus piernas se sienten cansadas y con molestias? ¿Y también con molestias de espalda? En el terreno de juego de la crítica deportiva, la experiencia del capitán es fundamental para salir avante. Y para asegurar el resultado, la mejor defensa es el ataque. Juega en la mejor escuadra sobre información y análisis de las principales disciplinas deportivas en el programa. Los grandes analistas de fútbol, se está saltando la línea. ¡Hombre, metió un pelotazo! La Octava Sports. Lunes a viernes a las 3 de la tarde. En La Octava. 5 de la tarde la información te espera en el noticiario que se construye a partir de las noticias que más te interesan. Aquí con tu servidor en La Octava, con Jesús Escobar Tobar. Déjame platicarte lo que pasa en México y el mundo para ponerte al día, para ayudarte a que formules tu propia opinión y sobre todo para que juntos hagamos este breve viaje noticioso todas las tardes. La Octava con Jesús Escobar. Lunes a viernes a las 5 de la tarde. En La Octava. A las programa de coyuntura en el que analizamos los temas de interés nacional de una manera diferente y muy original. El Octágono. Un lugar de debate y entrevistas con los representantes de diferentes sectores y posturas políticas, en el que cada uno aporta en un programa hecho para todos. El Octágono. Lunes a viernes a las 8 de la noche. En La Octava. El recorrido por los acontecimientos más importantes de los ámbitos local, nacional e internacional para ponerte en contexto, porque nuestro único propósito es informarte. Acompáñanos hoy y toda la semana en este espacio construido con el rigor periodístico del equipo profesional de La Octava. En contexto, con Rubén Luengas, lunes a viernes a las 9 de la noche, en La Octava. Cierra tu La Octava. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo El Octágono.
Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XH, FAMX, TDT, La Octava. Estás viendo El Octágono. Gracias, estamos de vuelta en El Octágono, platicando con nuestro psicoanalista de cabecera, José Eduardo Tappan, sobre este texto de Cioran llamado Los silogismos de la amargura. José Eduardo, bueno, hay algunos silogismos más de Cioran que igual siguen un poco en esta misma línea que platicábamos antes del corte. Mira esta. Dice, nada seca tanto la inteligencia como la repugnancia a concebir ideas oscuras. Y déjame leerte la siguiente. Solo el idiota está equipado para respirar. Las dos me gustaron mucho, fíjate. Suscitan reflexiones diferentes, pero las dos me gustaron mucho. El tema es eso, que es lo que está todo el tiempo advirtiendo, son como los diferentes planos de existencia, ¿no? Cómo se puede estar en el mundo de diferentes maneras. Cioran era un lector de Borges, ¿no? ¿Ah, sí? Y sí. Órale. Y lo admiraba muchísimo. Sí. Mira. Sí, él decía que él admiraba, a Borges, sin duda, y además admiraba al pueblo español y al pueblo ruso. Y los admiraba porque eran pueblos que habían sido derrotados. Mira. O sea, habían conocido eso. Claro. Entonces, eso les daba otro sentido de dignidad en su existencia. Entonces, pero esto que estabas diciendo, hace un momento, lo que sí me parece importante en todo esto es cómo en estos diferentes planos de existencia está la sonrisa del idiota. O sea, esa sonrisa vacía, incluso la risa del idiota, esa parte pues no sé cómo llamarlo, de extraña felicidad, en donde está mucho más próximo al reino de los animales que a la proximidad con lo simbólico, con el hombre, con su hondura, con su complejidad, con todo eso. Ya hiciste que no me quiera reír, doctor. No, pero el chiste es que eso es distinto. O sea, esa risa producida con eso, sí creo que esté invitando a otras cosas. No, yo creo que además Cioran era un hombre con humor, cáustico, pero humor sí tenía. Claro. Él conoce el registro de lo irónico hasta lo sardónico. Él va en ese registro así de... Oye, a mí me encanta... Es mordaz. Claro, a mí me encanta esta que habla un poco de la banalidad de la existencia. Dice, esta especie de malestar que se siente cuando se intenta enajenar la vida cotidiana de los grandes hombres. Hacia las 2 de la tarde, ¿qué hacía Sócrates? Sí. Está padre, por eso te digo, es que tenemos esta tradición del humanismo. Ajá. En donde la existencia tiene que estar como metida en un taller, produciendo grandes obras, grandes pensamientos, toda una serie de cuestiones como de trascendencia, lo más elevado del espíritu. Y Cioran dice, ¿y sí? O sea, esa es la apuesta de la existencia, o la apuesta de la existencia tiene que ser apropiarnos de la vida, como lo dijo. ¿Qué más cosa en la vida que apropiarte de tu vida? ¿Y qué significa eso? Aprender a las letras minúsculas, las pequeñas cosas que puede ser a las 2 de la tarde, como el de Irsa Maxims en su cita
para comer, y eso es. Oye, y si como consecuencia de eso tienes este pensamiento duro, fuerte, y eso te granjea un estilo de vida que te acomoda, donde estás feliz, fíjate, estás siendo feliz por ese estilo de esto, comunicando tu pensamiento, pues... Claro. Oye, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que nos vayamos sin leer algunas frases que para mí hablan del sentido de la vida, que sí lo tiene, y de incluso algunas frases como un poco más esperanzadoras. Déjame leer algunas rápido. Esta me gusta mucho, por ejemplo, la 27. Solo se descubre un sabor a los días cuando se escapa la obligación de poseer un destino. A mí me parece fantástica, porque creo que tiene que ver con saber vivir en el tiempo presente y no qué voy a hacer, a dónde voy a llegar, ¿no? La secreto de mi adaptación a la vida, se pregunta, he cambiado de desesperación como de camisa. Esta otra, no puedo contemplar una sonrisa sin leer en ella, mira por última vez. También es un poco lo mismo, ¿no? Vivir en el momento. Mira esa sonrisa como si fuera la última vez que la vas a ver. Y una que habla de la esperanza, cuando se me ocurre pensar que los individuos no son más que gotas de saliva que escupe la vida y que la vida no vale mucho más frente a la materia, me dirijo hacia el primer bar que encuentro con la intención de no salir nunca más de él. Y sin embargo, ni siquiera 1000 botellas me darían el gusto de la utopía con mayúscula, de la utopía, de esa creencia en que algo es aún posible. Ahí está, doctor Tapán. No es tan negativo Emil Cioran. Hay algunos de sus silogismos que nos dan un mensaje muy esperanzador. De verdad no es negativo. No. O sea, yo creo que a lo que nos invita Cioran es a vivir la vida, a dejarnos de tantas embustes, de tantas mentiras, de este sentido de la trascendencia, de buscar el espíritu, el corazón del hombre, de todo ese tipo de cosas. Cioran todo el tiempo se está burlando de todo eso. Está diciendo, señores, ocúpense de lo que pueden ocuparse, de su proporción, de su tamaño, de lo que pueden hacer a las 2 de la tarde. Si ustedes están extraviados en este sentido de ser buenos, toda una serie de cosas, fíjate, la frase que me parece terrible, ¿no? Que valga la pena, como si la pena tuviera que valer. Claro. Es lo que dice Cioran. No hay nada que sea importante en tu vida que valga la pena. La pena no vale. Claro. Es lo que está diciendo Cioran. Claro. Oye, pues bueno, entonces, me tengo que ir, pero qué importante es, digo, yo la enseñanza que me quedo de esta plática hoy, de haber releído a Cioran, es qué importante es no quedarte con una idea. Yo me había quedado hace muchos años con una idea de Cioran, no lo había vuelto a leer, agarré este libro el fin de semana pasado y qué importante es releer un mismo autor y redescubrirlo con otros ojos, ¿no? Ahí me doy cuenta que realmente que lo que aprendí, bueno, y de esta conversación muy valiosa que te agradezco mucho, ¿no? Qué importante darnos la oportunidad de repensar las cosas después con el paso del tiempo y releer a los autores que hemos leído en el pasado, ¿no? Es que Cioran es una invitación a vivir. Uh-huh. Es una invitación a vivir, pero con dignidad a la vida, con darle el peso y la relevancia que tiene la existencia. Y la existencia es esta serie de sentimientos, tristeza, amargura, desesperación, desazón, felicidad, todos los sentimientos, y que todos son legítimos, sí y solo sí estás haciendo acuse de recibo el sentimiento por las causas que te está dando ese sentimiento, y pasas a los otros. Y es lo que nos invita Cioran. Claro. Por eso me parece que cualquier persona que lea Cioran, sí va a estar catapultado a vivir, pero a tratar de vivir de otra manera. Totalmente. Muchas gracias, José Eduardo Tapán, por esta conversación. Que tengas muy buen fin de semana. Gracias a ti y gracias a todos ustedes por estar viendo. Y gracias a ustedes que nos han seguido. El lunes estamos de regreso y los dejo con Rubén Luengas, quien tiene, como siempre, lo más importante de la información en contexto. Buenas noches.